Buenos días, mi nombre es Liz Pamela Bueno y quiero compartirte un modelo de terapia contra la depresión. En este caso, un paciente llamado María que ha sufrido la pérdida de su madre. Para que nosotros podamos iniciar una terapia con respecto al tema de la depresión, lo primero que tenemos que hacer como consejeros cristianos, tenemos que darle la información al paciente sobre el tema de la depresión para que él pueda identificar si realmente tiene un problema de depresión. Y asimismo tenemos que tener en cuenta que en todo el proceso de la terapia se debe llevar a la persona a orar, ¿no? Es importante entender como consejeros cristianos que principalmente quien va a obrar para poder ayudar a esta persona a superar el problema de depresión es Dios. Así que la primera fase que se va a tener en cuenta dentro de lo que es la terapia contra el estrés es el primer contacto que le llamamos contacto inicial. Este contacto inicial nos va a servir para poder entablar una relación, el terapeuta, ¿no?, con el, en este caso el paciente, ¿no? Hablamos de una relación terapéutica para que esta terapia pueda prosperar. Asimismo, en esta fase se puede identificar los datos básicos del paciente. También se va a identificar la problemática del paciente, ¿no? Va a depender de esta primera fase la prosperidad de todo el proceso de la terapia. Así que es importante por ello que podamos concientizar al paciente del problema que está teniendo y sobre todo hacerlo, en este caso, hacerle entender que está pasando un problema de depresión. La segunda fase la llamamos la fase del objetivo conductual, o llamado también se identifica la conducta objetiva. En esta fase vamos a llevar al paciente a ser consciente de la situación que está viviendo, cosa que si él es consciente de que está pasando un problema de depresión, por lo tanto esto va a contribuir en toda la terapia. La tercera fase es la fase donde se trabaja la motivación del paciente, y en esta fase lo que se trabaja es que todo lo inconsciente que el paciente hace tiene que convertirse en consciente. Para esto se va a llevar al paciente a ser entrenado para identificar los patrones, ¿no?, que lo están llevando a tener ideas erróneas, pensamientos erróneos de la realidad. Y todo esto va a conllevar a que él pueda aportar en esta terapia. Y pues también luego de esto se va a hacer una evaluación de la terapia. Cuando se inicia, se va a hacer una evaluación de la depresión, cuánto ha mejorado el paciente desde que ha iniciado la terapia, y al final de la terapia se debería hacer esa evaluación para medir cuánto ha mejorado. Asimismo, en todo el proceso se va a hacer un seguimiento de esta terapia. Esos son los pasos más importantes para que nosotros podamos llevar en este caso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tema de una pérdida de un ser querido, vamos a tener que llevar a la persona a ser consciente de su situación, ¿no?, de esa pérdida que ha causado depresión, y cómo es que él va a poder aceptar el duelo y pueda superar esta situación. Eso es todo lo que quisiera compartir con ustedes. Buenos días. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.